Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar un minuto más a que se conecte más gente. Bienvenidos a una más de nuestras transmisiones en vivo en esta subclínica de atención psicológica Alfa y Omega. Hoy estamos en nuestro live número 37 porque ya casi se nos acaba el año. Entonces, recuerden que este y otros contenidos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Clínica de Atención Psicológica Alfa y Omega y también se quedan guardados en esta página. Así es. Bueno, pues vámonos presentando, ya nos conocen, ¿verdad? Bueno, pues yo soy la psicóloga Paola Guerrero, la que administra esta página de Alfa y Omega. Y sigues. Yo soy, mucho gusto nuevamente, quienes ya me conocen y para quienes no, mi nombre es Salvador Villalpando, soy psicólogo de aquí de la clínica también y tengo el gusto el día de hoy pues de compartir este tema tan padre con Pau. Y pues para entrar un poquito en materia, les vamos a decir que este tema se llama las consecuencias de no sanar la relación con mis padres, ¿no? Recuerden que en esta subclínica tenemos servicio de lunes a domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. También dentro de nuestra gama de servicios está no solamente la terapia, ¿no? Tenemos terapia grupal, individual, de pareja, infantil, etcétera. También tenemos cursos, conferencias, cursos de desarrollo de lunes a sábado, ¿no? Tenemos también diplomados y pues una serie de servicios que están al alcance de todos. Así que señora, señor, si no ha iniciado terapia, si quiere meterse a un curso, si quiere venir a una conferencia, tenemos costos desde los 30 pesos. Así es. ¿Dónde estamos ubicados? En la Florida, en Ciudad Azteca, en el Boulevard Quetzalcóatl, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este temita. Ya saben que este espacio es para que ustedes pregunten, opinen, ¿no? Y sobre todo el que de repente pues sí nos da como penita, ¿no? Exhibirnos un poquito, pero pues háganlo, pregunten, no se queden con las dudas. Este espacio es para ustedes, por eso es que nos damos este tiempo de dar este tipo de lives, de transmisiones con información. Yo creo que es bastante importante, interesante. Saben que cuentan en esta página con un montón de temas que ya hemos dado, entonces también ahí pueden buscar lo que ustedes gusten y sobre todo esa parte de compartir. Entonces, si es posible, por favor háganlo. Vamos a empezar a compartir ya el contenido, que nos hagan ese favor, si nos quieren enviar estrellitas, lo que ustedes gusten, ¿no? Recuerden, no hay que ser celosos con la información. Si ustedes consideran o saben de alguien que esté pasando por alguna de las problemáticas que tratamos en nuestros lives, o más bien en estas charlas, ¿no? Porque recuerden que los lives son eso, una charla, ¿no? Donde profundizamos en ciertos temas que nos piden mucho. Compartan la información, hagamos que llegue a más gente el conocimiento, ¿no? A lo mejor no tenemos el presupuesto para ir a una terapia o lo que sea, pero esto es gratuito. Compartan el contenido, compartan con quien lo necesite y ustedes también, guárdenlo y ya nos ven después. Ajá, pero entonces ocupen este espacio para preguntas o aportar o sumarse más a nuestra charla. Ya saben que vamos a leer también los comentarios, si nos quieren enviar saludos, desde dónde se están conectando. Y pues bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo es esta parte o la importancia también de que es sanar la relación con nuestros padres, pero cuando no sanamos o cuando tenemos una relación no muy favorable con nuestros padres, de qué manera puede afectar a mi vida? ¿No? Porque si yo tengo una relación de pareja, dependiendo de cómo me relacioné con mi papá y cómo me relacioné con mi madre, es como yo me voy a relacionar con los hombres, o en tu caso como las mujeres, no lo sé. Entonces, sí depende mucho de eso, ¿no? El que yo tenga una relación de pareja, saludable, no saludable. ¿Tú qué piensas? Sobre todo porque vamos a partir desde el concepto de familia, ¿no? De acuerdo con muchas instituciones, la OMS, la ONU, UNICEF, etcétera, pues la familia es esta entidad, ¿no? Que se encarga de proveerme de alimento, casa, el sustento, educación, pero sobre todo es esta unidad de amor dentro de la que yo crezco, ¿no? Se supone, ¿no? Porque más allá de si tenemos papá, mamá, etcétera, o quién haya sido nuestro cuidador primario, porque podemos crecer con abuelitos, con hermanos, etcétera, la familia es esta primera unidad de amor que yo tengo. Entonces, de acuerdo a como yo entienda el amor en familia,
desde niño, recordemos que en la primera infancia de los 2 a los 7, de acuerdo a como yo entienda el amor, va a ser como me voy a relacionar el resto de la vida. Entonces, depende de lo que yo vea en casa, va a ser cómo va a ser el resto de mi vida, ¿no? Eso es algo muy delicado porque no lo tomamos en serio. No. Pero sobre todo mi entorno, cómo me relaciono, sí, con mi familiar, con mi mamá, con mi papá. Porque imagínense, se puede decir que la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales. Podemos tener en casa padres con alcoholismo, madres depresivas, madres neuróticas, infidelidades, golpes, maltrato psicológico, físico. En todo ese entorno yo crecí. Entonces, eso es lo que yo voy observando. Entonces, no quiero decir o generalizar que todas las familias son así. No, hay hogares donde sí hay como ese respeto, el hijo, el amor, la caricia y todo ese rollo. Pero también, ¿yo cómo puedo saber que mis padres me den mucho amor? ¿Cómo eso no me puede estar afectando también, Sobre todo porque, qué bueno que hablas de eso, porque justamente lo que yo vea, eso va a ser para mí el ideal, ¿no? Si eso va a ser para mí el ideal. Si yo crezco rodeado de amor, ese va a ser mi ideal. Si yo crezco rodeado de violencia, alguna adicción, alguna especie de abuso, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de todos los tipos que hay. Eso para mí va a ser el ideal. Y entonces, evidentemente, ya lo sabemos, los seres humanos tenemos dos determinantes que son el temperamento y el carácter, ¿no? El temperamento es con lo que nacemos y el carácter lo formamos. Después de la infancia y hacia la adolescencia que estamos formando nuestro carácter, tomamos todo eso que vimos, todo eso que vivimos y ya de ahí se determina cómo voy a ser más adelante. Entonces, si yo crecí en un hogar, porque a veces puedo tener papá y mamá, pero pueden ser también ausentes. Que no están presentes. No están, todo el tiempo trabajan, no me pelan, sobre todo hoy en día que tenemos estas familias compuestas, ¿no? De los tuyos, los míos y los propios, los nuestros, ¿no? Cada vez es más difícil que las relaciones con nuestros padres pues sean buenas. Y es que también cuando tenemos padres ausentes, y eso es importante hablarlo, porque desde ahí viene esta parte del abandono, porque no están, ¿no? Porque si no están conmigo, además que el hijo en esa etapa pues sí necesita tener un vínculo, ya sea con papá o con mamá, o necesita identificarse, y no lo está, o sea, no está el papá ni está la mamá, entonces yo voy a crecer con esa herida, ¿no? Del abandono. Y esa es una de las causas, una problemática que después sufrimos en una relación de pareja, porque entonces en las parejas, si yo no tengo, o tengo esa parte del abandono y toda esta situación, yo no voy a querer que mi pareja me abandone, yo voy a tener mucho miedo a que me abandone. Entonces, si yo no sano esa herida, si yo no sano esa situación, si todavía mi papá vive o mi mamá vive, yo tengo que sanarlo. A veces decimos que no es necesario que la persona esté para yo poder sanar, pero si yo tengo dudas y está mi padre, está mi madre, ¿por qué no acercarme a preguntar? Esta parte del abandono, ¿tú cómo la ves? Porque como hablabas ahorita, lo mencionaste, perdón, la ausencia de los padres, no está. Es que justamente es muy determinante no solo a la hora de elegir pareja, ni a la hora de casarme. La relación con mis padres y la relación con mi familia va a determinar incluso hasta cómo soy yo en la amistad, en el trabajo, en mi comunidad, ¿no? O sea, si yo estoy acostumbrado a que me pisoteen, a no poner límites, a no responder a agresiones en mi contra, a no ser una persona, no sé, ¿no? Que haga actos de amor, de humanidad, etcétera, así voy a ser en todo, ¿no? O sea, y si yo crecí con esta parte del abandono, porque a veces tenemos mucha gente, ¿no? que de repente viene con nosotros y ellos creen, porque de verdad lo creen, ¿no? Es que a mí me abandonaron de chiquito, ¿no? Es que a mí me abandonaron, es que, etcétera. No te abandonaron, tus papás tenían que trabajar. O sea, si ellos no trabajaban, tú no podías educarte, tú no podías comer, tú no podías hacer nada, ¿no? Pero no lo sanamos, no lo identificamos y no lo entendemos, ¿no? Hasta que uno lo explica a alguien más. La importancia de la terapia. Ajá. Y entonces,
En efecto, pero sí lo sentimos como un abandono, pero ya cuando te das cuenta que tus padres te den todo, eso también es un acto de amor. Lo material, el que te den, es un acto de amor. Obviamente también necesitas de esas palabras, ¿no? Que todo el mundo quiere de sus padres escuchar, es que te amo, estoy orgulloso de ti. Y cuando tampoco hay eso, pues también es algo que voy a estar buscando en una pareja igual. Entonces yo lo que no quiero, a lo que voy con esta parte de las consecuencias de no sanar o tener esa relación con mis padres, es que si no identifico, por ejemplo, esa parte del abandono, que a lo mejor pienso que no es abandono, simplemente digo, es que nunca estuvieron conmigo, pero si te pones a pensar el por qué no estuvieron, otra de las cosas es que tus padres también vivieron eso y no saben cómo educar, no saben cómo darte eso, si ellos también, es un ejemplo, que también los abandonaron. Entonces, ¿qué te esperas tú? Pero fíjate cómo es que tú sigues, o sea, no rompes ese patrón y también lo puedes hacer con tus hijos y tú dices, esto que me hicieron mis padres yo nunca lo voy a repetir con mis hijos y lo haces. Es que aquí viene otra parte, la búsqueda de validación, ¿no? O sea, porque normalmente, sobre todo los que crecemos con esta generación de papás grandes, ¿no? O sea, donde los padres son esta entidad de respeto, esta entidad a la que se le habla de usted, esta entidad a la que se le tiene como esa línea, ¿no? O sea, es como, no, tu papá no es tu amigo, ni tu mamá tu amiga, ¿no? O sea, lo respetas y etcétera, claro, ¿no? O sea, ya hoy en día vemos pues muchos papás y mamás muy cool y que somos amigos, etcétera, etcétera, pero no es así. O sea, realmente los padres son una entidad que jamás van a poder ser mis amigos, porque nunca. Porque los amigos terminan siendo alcahuetes, entonces tenemos padres alcahuetes y ya no me van a llamar la atención, porque mi papá todo me pasa, es más, ya hasta nos traen las chelas. Exacto, ¿qué pasa cuando tenemos papás tan jóvenes? ¿No? O sea, somos compañeros de parranda, somos cuates, mira, de que te tomes tu chela en la calle, que te la tomes aquí, tómatela conmigo, ¿no? O sea, entonces, dentro de la búsqueda de validación en la familia, ahorita como dice Pau, la parte del abandono y todo lo demás, se forman distintos trastornos para el resto de mi vida, ¿no? O sea, obviamente, si yo vi que mi papá y mi mamá, entre ellos, había violencia, lo más probable, no quiere decir que se arregla, pero lo más probable es que yo me busque un hombre violento, una mujer manipuladora, o sea, si yo crezco con esta mentalidad de que el hombre es el proveedor, el que resuelve, etcétera, o que la mujer está al alcance al servicio de, así va a ser el resto de mi vida, ¿no? Y es algo bien complicado porque son heridas que a veces nunca sanan y se mueren los padres y todavía uno está llorando por eso, ¿no? O sea, fíjense cómo somos de complejos, que una persona muerta me sigue haciendo daño porque lo permito, porque nunca en su vida, en mi vida, hice algo, ¿no? Por resolver eso. Y si no lo hice fue porque tal vez no lo sabía, no había esa conciencia y entonces nada más me la paso como sufriendo, porque entonces yo creo que el responsable de mi infelicidad prácticamente es mi mamá o mi papá. Y entonces, mientras yo los esté culpando a ellos, yo nunca voy a ver la responsabilidad que me toca ahí, porque entonces yo voy a querer que ellos me pidan perdón porque no estuvieron, porque me lastimaron. Algo muy importante ahí también con respecto al papá o a la mamá, es cómo tengo ese vínculo, porque si yo con mi mamá, yo soy mujer, ¿no? Y yo no me llevo bien con mi madre, entonces imagínate qué es lo que no estoy sanando con ella, es la parte, lo femenino es lo emocional, ¿no? Y lo masculino es pues el papá, es el razonamiento, es bueno, todo eso, ¿no? Entonces, si yo no estoy bien con mi mamá, imagínate cómo estoy yo de jodida en esa cuestión, ¿no? O si no estoy bien con mi papá, pues eso no va a permitirme que yo pueda relacionarme de una manera sana o mejor con mi pareja, ¿no? O con las personas. Pues. Justo lo que decimos hace un momento, me determina para el resto, sí. Las relaciones del resto de mi vida. Sobre todo porque llega un momento en la adultez en la que yo me siento víctima del mundo, sí. No de mis decisiones, ¿no? Entonces, todo lo que a mí me ha pasado es porque yo soy víctima del mundo, de haber tenido los papás que tuve, de haber nacido en Ecatepec, de haber tenido esta economía, de vivir en este país, de haber vivido tales sexenios, qué sé yo, ¿no? O sea, yo me convierto en víctima
del entorno, del mundo, ¿no? Y nada de lo que sucede es mi responsabilidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que comienzo, hace ratito Paola hablaba acerca de los patrones, ¿no? Empiezo a repetir los patrones y en aras de no repetir los patrones, ¿qué creen que pasa? Que la regamos. Y entonces genero hijos sobreestimulados, hijos malcriados, hijos que tienen excesos, ¿no? Hijos que no saben medirse, ¿no? Y de repente, en aras de decir, es que yo quiero que mi hijo coma todo lo que yo no he comido, ¿no? Y acostumbro a mi hijo... Que tenga todo lo que yo no tuve. No, y acostumbro a mi hijo a que tenga una tableta, un celular, Netflix y todo lo demás, y no le hace caso a nada, ¿no? Pero él tiene todo. O genero hijos con sobrepeso, ¿no? Porque los educo a que coman y que coman y que coman. Y que comer bien. Ajá, y mucho, y abundante, ¿no? Y entonces es como, o sea, yo no quiero repetir los patrones y termino haciéndolo. Y peor, la riego peor, ¿no? ¿Cuántas peleas hemos visto? Pónganse ustedes a ver, los que nos estén viendo, que entre las familias actuales, ¿no? Las peleas son por tanto exceso, por tanto dar o por no dar, ¿no? Las exigencias de los hijos, el querer siempre ir con las modas, el querer siempre ir en tendencia, el querer siempre más y más y más, porque yo siento que el haber sufrido me hace exclusivo, me hace especial, me hace lo que sea, y todo lo quiero compensar, ¿no? Y es que, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué damos tanto a los hijos? Porque si yo no lo tuve, lo que tú decías ahorita, si a mí no me dieron amor, si yo tuve muchas carencias, tanto afectivas, económicas, yo como mamá, como papá, si a mí no me dieron todo eso, ahí es donde la riego, porque entonces ahora se los voy a querer dar a ellos, pero les estoy haciendo un daño, porque lo que tú no te has dado cuenta es que gracias a que tuviste carencias, vamos a llamarlo así, materiales, o sea, no tuviste como todo eso que te hubiese gustado tener, eso te hizo a que tú empezaras a chingarle, empezar a trabajar, a hacerte independiente, a hacerte productivo, ¿no? Porque entonces ya no te daban como eso que tú esperabas tus papás y tú lo tuviste que hacer. Y entonces yo he visto mucho eso en terapia porque resulta que ya vienen los adolescentes, los jovencitos, quejándose de que cómo es que a mi hermano sí le dan y a mí no me dan, a él le compran todo y a mí como que me limitan. ¿Por qué? Porque tú eres el más habilitado, al que no le dieron, porque sabe que tú lo vas a hacer y que no hay problema, pero el otro está más menso, entonces ese hay que darle, hay que sobreprotegerlo. Pero los padres no se dan cuenta que esas carencias, esas limitaciones que tuvieron, los hicieron madurar, crecer, moverse, porque hubo hambre, hubo necesidad. Y entonces qué bueno que tuviste padres así. Pero si yo en esta generación, esa generación no lo entiende, ellos dicen, es que como mi papá no me dio la parte económica, no me quiso. O como no me dio amor, no me quiso, me rechazó, bla, bla, bla. Entonces se resienten porque ellos creen que se merecen todo. Hoy en día los chamacos de hoy sienten que se merecen todo, todo. Y si no se los das, vas a ser un mal padre, una mala madre, te van a criticar y se van a resentir. Entonces me atrevo a decirte que hoy en día tus hijos están resentidos contigo, con los papás, pero los papás también están resentidos con los hijos, nada más que eso no lo hablamos, eso no lo decimos, y llego a odiar a mis padres. Y si yo los llego a odiar a mis padres, entonces es como si odiara una parte de mí. Y entonces, como no resolví cosas con mis padres, todo eso me lo voy a llevar a la pareja. Y entonces él es mi padre, ¿no? Él es mi padre y a él le voy a hacer la vida de cuadritos, porque no he resuelto cosas con mis padres. Es que justo es una cadena, ¿no? Es una cadena porque yo no estoy dispuesto a romper los patrones, yo no estoy dispuesto a hacer renuncias, porque aparte es lo único que conozco. Es lo único que conozco y es lo único que ha estado ahí siempre, ¿no? Entonces, como es lo único que conozco, no hay más, no existe más. Ahorita Pau acaba de dar un punto clave en esto, que es cómo se perpetúa este modelo a través de las relaciones de pareja, ¿no? O sea, si yo fui una persona dependiente de sus padres, voy a buscar una pareja de la que yo pueda ser dependiente. Voy a buscar a mi mamá. Voy a buscar a mi mamá, voy a buscar a mi papá, voy a buscar una pareja que tenga la mentalidad de la proveeduría, de que es intocable, ¿no? De que la mujer solamente va en la casa, y etcétera, ¿no? Más allá de cómo queramos componer la familia. Pero si nosotros no estamos dispuestos, primero a identificar, luego a sanar y luego a trabajarlo, o sea, jamás se va a romper ese ciclo. Y entonces mis hijos,
y luego después voy a querer yo arreglarlo con mis nietos, voy a acabar malcriando a mis nietos, ¿no? Tenemos mucha gente, aunque ustedes no lo crean, les voy a dar lo que no les di a mis hijos. que de repente los hijos dejan a los nietos con los abuelos, ¿no? Ah, sí. Y las abuelas consienten y dan y se dedican como a querer corregir, ¿no? Lo que no se hizo con los hijos, lo quieren hacer con los nietos. No, eso está, ahí se generan muchos de los conflictos con adolescentes actuales. Y también algo que pasa porque llegan bien molestos los papás y dicen, no, pues es que mi mamá regaña a mis hijos y me quita la autoridad y entonces a mí ya no me hace caso y a mi mamá y a la abuela no es la que anda ahí de metichona y todo. Pero entonces, a ver, si tú ya te diste cuenta que no tienes autoridad sobre tus hijos y no te pelan y no te hacen caso es porque usted no está, ¿verdad? Usted es ausente, usted no está. Entonces, ¿quién tiene que ver por sus hijos? Pues la abuela es la que tiene que estar encargada. Entonces, si no quieres que se metan en la educación de tus hijos, salte de esa casa y vete a comprar tu casa o vete a rentar una casa para que dejes de tener conflictos con la abuela, ¿no? O pon límites. Y aún poniendo pon límites, hay abuelitas necias, tercas, abuelitos que les vale madre porque te dicen que sí, pero ya cuando usted se largó a trabajar, ya hacen su despapalle. Porque aunque es cierto, o sea, poner límites a lo mejor no sé, ¿no? Por cuestiones económicas y lo que sea no te puedes mudar. Pero puedes poner límites. O que vengan a terapia todos. ¿Por qué? Porque damos terapia familiar, comercial. Porque sí, realmente poner estos límites es sumamente importante, pero a la vez es difícil, ¿no? Pues sobre todo en una sociedad como la nuestra, como la mexicana, ¿no? Que los que crecemos a veces en un matriarcado, los que creemos a veces que la división familiar es la muerte, ¿no? Los que creemos a veces que somos, o sea, sobre todo en esta sociedad, cada vez es más difícil identificarlo. Y entonces, cuando yo veo que mi mamá empieza a malcriar a mis hijos, ¿no? Es como de, no, mamá, pero es que cómo, a ver, dice esto y dice aquello, ¿no? Pero es de, ay, no, al cabo tú no estás, ¿no? Al cabo tú ni siquiera estás, déjame a mí, ¿yo qué, no? De verdad, Pau, ¿cuántas personas tenemos que vienen y nos dicen, es que yo quiero más a mi abuelita que a mi mamá? Es que yo a mi abuelita le digo mamá, Al abuelo. ¿no? O al abuelo, Es mi ¿no? papá. El abuelo es mi papá, ¿no? Porque el abuelo todavía en hogares compuestos, el abuelo es el encargado de proveer a todos, hijos, Sí, nietos descarados. y todos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper eso? O sea, de verdad, nos pone la chamba muy difícil, ¿no? Nos pone la chamba muy difícil, sobre todo porque no quieren hacer denuncias, ¿no? No quieren hacer denuncias, ¿no? Y de repente tenemos, ¿no? Pues construí en casa de mis papás, ¿no? Es que mis papás me dijeron, haz un cuarto allá arriba y ya, ¿no? Y ahora ya no puedo salir y ahora estoy todo el tiempo peleándome con la suegra porque la suegra me pide que la lleve al seguro y mi suegro me pide que lo lleve por el gas y yo ya estoy hasta la madre y los hijos aman más a los abuelos. Se hace de verdad se hace un caos familiar. Y es horrible porque son pleitazos, pero lo más recomendable siempre es que construyas en otro lado, que te largues de ahí, ¿no? O sea, pues vas a tener que hacer un gran esfuerzo por salirte a rentar y a lo mejor vas a vivir primero en un cuarto con todos tus hijitos y todo. Pero yo creo que es lo más recomendable hacer eso, porque si no lo hacemos, esa familia cada día más se va a contaminar y sobre todo una forma en cómo también se puede romper tal vez el patrón es dejar de ver todo lo que hace mi madre todo el tiempo. Porque si yo estoy todo el tiempo viendo eso, ese defecto que está en mí también lo sigo viendo en mi madre, pues lo voy a seguir repitiendo. Pero cuando te alejas de la familia, te vas de la familia, sí se empieza a modificar y sobre todo con terapia, porque ya no estoy viendo eso, ya no estoy diario ahí, sino que ya me empiezo a lo mejor, me alejo de la familia, pero empiezo a tener otro tipo de relaciones con otras personas, inclusive las amistades se pueden volver una familia. O sea, yo lo que tengo que hacer es romper con ese patrón, con eso que se me enseñó, me tengo que volver a reeducar, pero para eso tengo sí que alejarme también de la familia, ¿eh? Entonces, esas son las consecuencias también de no sanar. Porque ¿Qué justo que es muy delicado, ¿no? Porque sobre todo porque nosotros, ¿no? Nosotros los seres humanos y sobre todo las personas que estamos ya en un proceso terapéutico y los que hemos pasado por duelos, pérdidas, choques, divorcios, etcétera, etcétera, accidentes, temas con la salud, etcétera, vivimos, transitamos, que es algo que siempre lo digo en las conferencias y en terapia y demás, nosotros vivimos en esa línea delgadísima entre lo ideal y lo real.
¿no? Que es lo que yo quería contra lo que me tocó. Lo que a mí me tocó contra lo que me hubiera gustado tener, ¿no? Y entonces me la vivo en esa pelea, entre lo ideal y lo real, ¿no? Y entonces vivo en una fantasía vivo en una fantasía, de verdad, hay gente que tiene una percepción de la realidad distorsionadísima, ¿no? Preferimos vivir en la fantasía, en el delirio, luego le llamamos así, porque la gente no reconoce que de verdad, o sea, también las familias se enferman y esas enfermedades siguen y siguen y al rato tenemos familias grandes que viven en una sola casa y de repente ya un abuelo abusó de una hija, de repente ya una madre abusó, una abuela abusó de un niño, o de repente entre hermanos, entre primos, qué sé yo, se dan de repente estos conflictos bien delicados, ¿no? O sea, y es de, pues es que yo todavía, mi abuelo ya está grande y lo tengo que cuidar y me abusó X tantas veces y pues ahora cómo puede ser, ¿no? Y la gente ya no solo trae la herida de los padres, ya trae la herida de los abuelos y luego después no se sabe relacionar con los amigos y no tiene amigos y luego ya se divorció 2 veces. Sí. Es terrible y es fuerte, pero una manera también para yo poder sanar todo esto, pues es conocer precisamente de dónde vienen mis padres. O sea, si yo no conozco de dónde vienen mis padres, cómo los educaron, como todo su árbol genealógico, toda su historia, o sea, yo tengo que conocer forzosamente eso, porque si no lo conozco también, porque al conocer cómo fueron educados y todo este rollo, yo también voy a conocer esa parte en mí, porque hay cosas que están incompletas de mí. Yo necesito conocer la historia de ellos, cómo los educaron, cómo fue su mamá, cómo fue su papá, todo, o sea, todo es generacional. Entonces yo tengo que partir desde los abuelos o bisabuelos, los abuelos, mis padres y mi propia historia. Esa es una manera en sanar. Si yo no conozco de dónde vengo y quiénes son mis padres, pues nunca voy a saber por qué soy alcohólica, y a lo mejor puede ser que yo fui adoptada y yo no sabía que mis padres, o sea, que esos padres me adoptaron. Hay familias, tengo casos así ahorita, que saben, bueno, más bien, perdón, que no saben que hay hijos adoptados ahí, o los adoptados que también tengo yo como pacientes, no saben eso. Y entonces ellos no se explican, es que, ¿por qué yo soy adicto si mis padres no lo son? O sea, yo no crecí en ese ambiente, yo no entiendo por qué me gusta drogarme si mi mamá no se droga, mi papá no se droga, no tienen vicios mis padres, ¿no? Es que justo aquí hablamos al inicio de esta charla del temperamento, ¿no? De cómo nazco yo con ese temperamento y de cómo formo yo el carácter, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo me empiezo, si yo no entiendo mi genealogía, si yo no entiendo cómo ha sido mi familia, entonces voy a estar condenado a repetirlo, ¿no? Hay una frase por ahí que me encanta que dice, la persona que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es muy, muy, muy real, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no hago de verdad un análisis, ¿no? De, a ver, en qué estado nacieron mis papás, cómo fue la vida, hubo miseria, hubo carencia, no la hubo violencia, hubo todo, hay mucha crítica hacia las familias muy grandes de antes, ¿no? La gente de verdad no cree que dentro del matrimonio sí hay abuso sexual, que dentro del matrimonio hay adicciones, que dentro de la familia feliz hay, o sea, cantidad de enfermedades mentales, ¿no? Que se dan, y sobre todo los tiempos actuales, y digo, me voy a escuchar como toda una señora, ¿no? Pero en los tiempos de ahora, y sobre todo, miren, es muy real, venimos de una pandemia, ¿no? Que destapó muchas cosas, que destapó que la gente se dio cuenta que no conoce a con quién vive, que no conocía a sus esposos, que no conocía a sus esposas, a sus propios hijos, ¿no? Aparte del rezago educativo que nos dejó la pandemia, también surgieron divorcios, hubo abuso sexual, hubo violencia, etcétera, ¿no? Porque la gente no conoce con quién se casa, no lo conoció, y resulta que pues en el día a día, ¿no? Y van saliendo las miserias, no hablo de las miserias económicas, sino del carácter, ¿no? En el día a día van saliendo, y luego te acercas con la mamá y es de, oye mamá, es tu cruz, hija.
Tú lo escogiste, ni modo, ¿no? Tú lo escogiste, es tu cruz, ni modo, ¿no? Oye, mamá, pero es que esto, no, veme a mí. Yo con tu papá llevo 50 años casada y mira, yo lo aguanté. Esa es la respuesta de mucha gente. Esa es la respuesta de mucha gente, ¿no? O sea, ni modo, es tu cruz, hija. Y entonces ahí te están condenando a un sufrimiento terrible. Tienes que aguantar golpes, humillaciones, maltrato psicológico, Violencia amenazas, económica. violencia económica. Todo ese tipo de cosas es a lo que yo me tengo que fletar, porque entonces sí es mi cruz. Y además, como está bien arraigada la moral, toda esa situación, todo ese rollo, pues yo me tengo que quedar con esa persona porque ese es el que me tocó, la que me tocó. Entonces, si yo no conozco la relación, ojo, la relación de mis padres, cómo se llevan, cómo son entre ellos, cómo se tratan, si yo no, porque sí lo puedo observar y puedo ver cosas, pero eso no significa que yo no lo esté aprendiendo. Acuérdense que nosotros aprendemos a través de la atención y la repetición. Así cuando en la escuelita, ¿no? Cuando el maestro está explicando, tienes que poner un chingo de atención y ya aprendes eso, ¿no? Porque estás enfocado. Lo mismo pasa en tu casa con tus padres, ¿no? Desde chiquito, chiquita, viste cómo era la relación. Eso no significa que no lo hayas aprendido. Lo aprendes y lo reproduces. Sobre todo porque mucho del aprendizaje que tenemos, no solamente el mecánico, el matemático, etcétera, mucho del aprendizaje emocional que tenemos viene a partir de la observación, ¿no? Y los padres a veces piensan que los niños no observan, ¿no? Que los niños no observan, que los niños no tienen recuerdos de ciertas cosas, que los niños nunca se dieron cuenta de nada. Los papás se quedan, ¿a poco te acuerdas de esto? Ajá, o sea, y de verdad, el día que nosotros seamos conscientes de que nuestros hijos son observadores 100% de mis conductas, voy a entender por qué las cosas son así y por qué funcionan así. Pero no somos conscientes y aparte de todo, usted, señor, señora, joven, jovena, no quieren hacer la chamba de echarse ese clavado en entender cómo es la dinámica familiar y cómo son las relaciones familiares, ¿no? Porque sobre todo hay cosas que antes eran muy criticadas y muy juzgadas y muy todo, como el divorcio, ¿no? Como una mujer que se divorciaba quedaba marcada para siempre, sí, ¿no? Sí. Era, o sea, por algo la dejaron, ¿no? Lo qué sé yo, ¿no? O sea, hablando de temas más delicados como el divorcio, la separación, la muerte, ¿no? A veces, ¿no? Sí. La muerte de los padres, ¿no? Temas de violencia, temas de abuso, cosas que hasta antes eran todavía más motivo de segregación y de dolor y de todo. Ya hoy en día, pues es muy común, ¿no? Cada vez es más común y es algo que es grave, la verdad, que cada vez sea común el normalizar este tipo de violencias, pero la gente tampoco quiere trabajarlo, ¿no? A mí hace no mucho mi terapeuta me dijo, entonces, si tú no rompes ese patrón, ¿por qué lo repites? ¿No? ¿Por qué lo repites? ¿Por qué lo repites? Si tú observas que en tu dinámica familiar pasa esto, ¿por qué no lo transformas? ¿Por qué lo repites? ¿No? Y yo le contestaba, es que es lo que conocí mucho tiempo. Es lo que conocí mucho tiempo, ¿no? Que las respuestas eran así, que la violencia era así, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál haya sido tu contexto familiar. Pero como es lo único que conozco, pues yo lo repito y lo repito, porque aparte hay ganancias en eso. Claro, pero ¿sabes qué? Algo muy importante ahí, o sea, sí, fue lo que yo conocí, fue lo que yo observé y bueno, pues ya con esa parte no, pero ¿cuántas veces yo me puedo seguir justificando de eso? Es que eso yo lo aprendí, es que eso fue lo que vi, es que usted quiere que sea de la noche a la mañana, o sea, no. Pero mínimo sí tienes que hacer un gran esfuerzo por empezar a cambiar esa conducta. Pero para yo poder cambiar, pues sí, esa conducta también necesito, pues cambiar mi chip, mis creencias, mis pensamientos. O sea, sí se puede, la verdad es que sí se puede modificar, sí se puede cambiar, sí puedo romper. Sí puedo romper con esos patrones de conducta. Pero, no, claro que se puede, porque justamente a veces las personas nos dicen, es que ¿cómo lo hago?
es que dame la solución, es que dame la pastilla mágica, es que dame, es que esto, ¿no? Y es como, no, o sea, sí se puede, pero hay que chambearle, ¿no? Y es difícil. Y no, señora, no se va a arreglar yéndose a un curso de coaching de 3 horas, ¿no? Donde salga y en 3 horas cree que ya le arreglaron la vida, ¿no? Tampoco va a ser, va a arreglarlo yendo a terapia una vez sí, una vez no, y etcétera, ¿no? O sea, es un trabajo constante. Siempre yo les digo a los pacientes, y lo repetimos mucho nosotros todos aquí, ¿cuántos años tienes? Ah, pues son los años que vas a ocupar para poder transformar tu vida. Pero durante ese proceso van a haber cambios. Pero para eso tienes que chambearle bien y bonito y meterte bien a ese conocimiento, a ese desarrollo, y es más bien mi autoconocimiento. Entonces, si yo quiero empezar a sanar esa relación con mis padres, o quiero mejorar mi relación con mi pareja o con las demás personas, tengo que chambearle primero yo y echarme un clavado también en la relación de mis padres. Tengo que conocer eso, es bien importante. Es que es muy importante y aparte es muy delicado, porque a veces la gente nos dice, es que ¿por qué llamo a mi vida hombres así? ¿No? Es que ¿por qué llamo a mi vida mujeres de tal modo? Es que mis hijos ya no me respetan, mis hijos no me pelan, mis hijos están todo el tiempo en el teléfono, ¿no? Mis hijos no están todo el tiempo en el teléfono y me dan el avión, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo fuiste tú también? ¿No? ¿Qué observaste tú? ¿Qué conductas retuviste, se te fijaron, que hoy en día las estás repitiendo y que no estás dispuesta a cambiar? ¿No? O sea, ¿con qué cara vengo yo y le digo a mi hija, a mi hijo, deja el teléfono a la hora de comer? Sí, yo lo estoy haciendo. Entonces, es como esto, ¿no? O sea, si yo soy una mujer sumisa, ¿cómo era mi mamá? Sumisa. Si yo soy un hombre machote y golpeador y todo, pues como era mi papá. Pero ya deja de justificarte. Así fue tu papá, así fue tu mamá. ¿Cómo quieres ser tú? Porque siempre decimos, pues este es el ejemplo que me diste. O sea, sí te dio el ejemplo, pero ellos ya, punto y aparte en esa cuestión. Tú checa qué estás haciendo con eso. Fíjate algo que decía aquí Josué. Bueno, ahorita te leo, Josué, pero bueno, vamos a empezar a contestar. Dice Vamos Eugenia, a hacer una pausa para leer los comentarios. Dice Eugenia, buen tema. Lastimosamente en este país somos padres ausentes, ya que solo llegamos a dormir la mayoría de tiempo, ya que si no trabajamos, no pagamos los gastos. ¿Cómo ves? Y sí, somos padres ausentes. Pues sí, es que ya papá y mamá trabajan. Pero sí tenemos que darles ese tiempo de calidad. Pero está el sábado y está el domingo. Yo sé que hay padres que trabajan el sábado también. Y puede ser que el domingo, pero no todo el día. Por muy cansado que estés o muy cansada que estés, sí te tienes que dar el tiempo, aunque sea 1 hora, media hora. Ellos son felices que tú les pongas atención. Que en esa media hora te los lleves a un heladito, o es más, si tienes todo el domingo, dedícaselo a tus hijos, un rato. Y ya después, ya si quieres te duermes, ya echas la hueva, ya agarras el celular. Pero de que se puede, se puede. Es que justo, miren, aquí siempre les decimos, ¿no? O sea, nosotros no les vamos a decir, no descubrimos el hilo negro de nada, ni es el único conocimiento que existe, ni la única verdad. No solamente les hablamos con base en nuestra experiencia y en lo que hemos estudiado, pero hay una línea muy delgada entre el así soy y así quiero ser, ¿no? Así soy. Porque a veces nosotros justificamos, ay, deja a tu papá, ya sabes que así es, ¿no? Ah, no señora, usted así quiere ser, ¿no? Y entonces hay una diferencia muy grande entre tener el tiempo y darte el tiempo, ¿no? Porque es como esa gente que te dice, no tuve tiempo de mandarte un mensaje, Dios, te llevas el teléfono al baño, ¿no? O sea, es como, ya quien te dice eso de que no hay tiempo, obviamente no importa. Es una falacia, es una tontería, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser eso, no? Perdóname que no te mandé mensajes, que no tuve tiempo. O sea, si llevas el teléfono al WC 25 minutos, solamente una cosa es tener el tiempo y otra cosa es darse el tiempo. Y en familia es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, claro. no quieres tener el tiempo porque lo tienes, solo no te lo quieres dar. No te lo quiero dar. No te lo quiero dar, punto, ¿no? Entonces eso es algo bien fuerte. O sea, entonces no le quieres dar ese tiempo a tus hijos. Pero también hijos no le queremos dar ese tiempo a los padres. O sea, es de ambos lados, no nada más es como que los padres y los padres, pero usted también como hijo también, creo yo que se tiene que dar el tiempo para estar con ellos, de conocerlos, de entenderlos, porque también nuestros padres están enfermos emocionales y te resientes con ellos, o sea, y los juzgas muy duro.
porque ellos también vienen de una educación tremenda, lo mismo que te dieron, lo mismo que les dieron a ellos te dieron lo mejor a ti, pero tú como eres bien, no sé cómo, ¿no? Uno se resiente bien gacho con los papás y entonces los juzgamos y les decimos y por tu culpa, pero ya estuvo, yo creo que ya es momento, ya es tiempo de que tú empieces a resolver tu vida y sobre todo esa relación ya también contigo mismo, porque ahí entraría ya tu relación contigo mismo, cómo es tu relación, pero esa relación contigo mismo también te la enseñaron los papás. Si ellos se agredieron, usted se agrede. Si ellos te agredieron a ti, usted se agrede. Y si no te enseñaron a tener amor propio, si no te enseñaron a tener autoestima, si no te enseñaron a poner límites, obviamente no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, ¿no? Aparte, ¿saben qué? Aquí viene otra cosa bien delicada porque, ok, ¿no? Yo soy papá que tiene que trabajar, yo soy mamá que trabaja todo el tiempo, yo soy una persona que se mueve todo el día en la calle, ¿no? Pero también démosles a los hijos herramientas, ¿no? Démosles herramientas para que tengamos una mejor comunicación. Veámonos antes de irnos a la escuela, desayunemos todos antes de salir de casa, hagamos en las tardes, en las noches una cena familiar, los teléfonos en un lado y todos juntémonos. O sea, hay muchas estrategias y muchas herramientas para poder mejorar esa comunicación, pero no lo queremos hacer. Porque amerita chambearle. Y responsabilidad, nos falta compromiso, incluso te da hueva estar escuchando a tu hijo cuando te está hablando, estás con el chingado celular, el chamaco desahogándose, llorando. ¿Y por qué te lo digo? Porque así tengo adolescentes llorando, me dicen, es que yo le estoy hablando, le estoy diciendo, mi mamá está con el celular o mi papá está con el celular. Yo de verdad aquí traigo eso atorado y se los digo y no me hacen caso. Entonces, si tú realmente quieres que esa relación también con tus hijos cambie, pues ¿qué vas a tener que hacer? Chambearle, comprometerte, escucharlos, o sea, no nada más a terapia me manden a los adolescentes, no nos manden a los adolescentes, a sus hijos, también tienen que venir ustedes para que esa relación también sane, porque ya estamos hablando de esta parte de cómo sanar. Decía Josué ahorita, y ahorita me acordé de eso, dice, lo podemos hacer en el taller de nuestra historia, nos hacen hacer un ejercicio con el familiograma y entender nuestros errores, cómo vamos repitiendo patrones. Ese taller, bueno, otra que recuerdo lo hemos tomado aquí también, y bueno, Josué también esa parte lo tomó aquí con nosotros, y me acuerdo que en ese familiograma pues hablas de los bisabuelos, los abuelos, tus padres, los tíos, cómo son, y llegamos a la conclusión que todo eso que yo vi, al final te tienes que describir tú y te das cuenta que de toda la familia tienes de los tíos, ¿no? Conductas, a lo mejor tú dices, bueno, es que mi papá y mi mamá no fueron, pero entonces el tío sí es borrachín, o la tía sí es precoz, o todas estas cosas, ¿no? Todo ese tipo de situaciones se van heredando y yo lo tengo y yo lo soy. Entonces, todas las relaciones que tenemos con los tíos, con los abuelos, con los padres, eso lo vamos a aprender, y más como dijiste en un inicio. Si yo crecí con los abuelos, con mis padres, con mis tíos, pues voy a agarrar de todos, o sea, de todos voy a aprender cosas, ¿estamos de acuerdo? Porque el niño está observando a todos. Sobre todo porque, miren, o sea, es más complejo de lo que parece, porque ahorita Pau nos hablaba de una herramienta, ¿no? De una persona que decidió trabajar en eso a través de esta herramienta, ¿no? Hay millones de herramientas, hay muchísimas herramientas para poder trabajar conmigo, con mi familia, con mi historia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita vimos un ejemplo de taller, ahorita estamos dando este live, de repente hay literatura, de repente hay en la escuela, sobre todo nos topamos con maestras que nos ayudan a sanar esa parte. Conozco un terapeuta, conozco un psicólogo, puedo ir, hay líneas gratuitas de atención psicológica, etcétera. Las herramientas son demasiadas, ¿no? Y sobre todo en esta era de la información estamos rodeados de ellas, ¿no? Pero, pues así como veo TikToks para morirme de risa, pues puedo ver TikToks, ¿no? De psicología seria para entender, ¿no? Para entender, ¿no? Búsquenos en nuestro canal de YouTube al ratito, y otros lives van a estar disponibles. También tenemos cuenta de TikTok también. Pero, no digo,
parece broma, pero realmente Sí, hay que sí, variar sí. el contenido y de a través Sí. de cómo lo absorbemos nosotros, ¿no? Y sobre todo entender que es necesario trabajarlo. No solo Sí. quedarnos en identificarlo, ¿no? Porque es como Trabajarlo. cuando ponemos en un meme, ¿no? Ja, 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 sí soy, ¿no? Y luego, O sea, sí, ¿y qué haces para dejar de ser? sí, porque es más fácil como sí reírme, ¿no? Y verlo, pero ahí viene ya el chambear en él. Ahorita se me fue esto que estabas mencionando, de lo de los... No, ya se me fue, tú sigue. Sí, no. Sí, se me va. Bueno, es que, miren, la verdad es que el tema es muy amplio, ¿no? El tema es muy amplio y el tema da para mucho, ¿no? Y es un tema, la verdad, complicado y es un tema que lastimosamente, y no me gusta decirlo, pero se repite, se repite y se repite y se repite y vemos cada vez más generaciones que están resentidas con los padres. Y cuando escuchas los motivos de ese resentimiento, Ah, ya me acordé. dices, ¿de verdad? Ahí pasa algo muy interesante porque una forma, una parte importante para poder sanar esa relación con los padres, les decía, es conocer todo eso, ¿no? Pero si yo no conozco eso, mi destino va a ser terminar como mi mamá o como mi papá. Ojo con eso. Si yo no conozco bien esa relación, yo voy a terminar como mi mamá, que yo decía, yo no quiero ser depresiva, o ya la veo tirada en una cama, es un ejemplo, o mi padre alcoholizado, bla, bla, bla. Si yo no resuelvo eso, si yo no lo conozco, ahorita que decía mi colega, ¿no? Que se trata de detectar el error, se trata de detectar el patrón, no nada más es verlo, también es ya profundizar en él, porque si no mi destino va a ser terminar como ellos. Y lo peor de todo es que termino como ellos, pero también mis hijos van a terminar como yo, ¿no? Que yo tengo a mis hijos. Si yo no rompo con esos patrones, mis hijos están destinados a vivir o empeorar lo mío. Lo que yo viví, ellos lo van a vivir al doble, porque esto aumenta, o sea, esto cada día más se va deformando, ¿no? Entonces, cosas que a lo mejor mi mamá lo reprimió, yo lo voy a hacer. Si ella lo reprimió, si ella nunca quiso ser infiel o nunca fue infiel, yo voy a ser infiel porque a lo mejor traigo ese patrón de mi padre a lo mejor fue infiel y entonces yo puedo hacerlo y puedo empeorar, o sea, eso de los patrones y todo eso es algo muy serio, es algo muy serio porque también puede ser que mi padre, no sé, mi madre, eran iracundos, se vengaban, y pues sí, ¿no? Tenemos la mayoría, nuestros padres así son de repente, ¿no? Son iracundos, hieren y todo. Entonces, ¿eso yo cómo lo puedo superar? O sea, ¿cómo los puedo superar? Pues yo puedo llegar a matar. Sobre todo, miren, o sea, nosotros tenemos que entender que dentro de los roles familiares, porque la verdad, en la familia se nos asignan roles, ¿no? Y véanlo ustedes, y siempre en la misma familia tenemos como el tío que resuelve todo, el tío que no hace nada, el tío que es muy maduro, ¿no? La prima que sí te le acercas, te da un consejo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tenemos entre hermanos como que un hermano es más fuerte, como que otro ahí como que medio no, y uno que pues no hace nada a veces, ¿no? Pero si ustedes detectan, ustedes ya detectaron ese patrón, ustedes ya lo entendieron, ya lo identificaron, es dispuestos a trabajarlo, y lo ven en sus sobrinos, hagan algo. Actúen con sus sobrinos, actúen con sus primos, con sus propios padres, si no tienen hijos, véanlo, ayuden, de verdad, ayudemos, con una semillita que sembremos alguna vez, ¿no? Entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, entre lo que sea, ¿no? Yo tengo hace poquito, voy a exhibirme, ¿no? Diría Pau. De recién empecé a tener una relación con primos segundos y con primos hermanos y demás, y aparte con la familia de mi pareja y tal, y entiendes que hay distintas dinámicas familiares, y entiendes que hay distintos patrones dentro de tu propia familia, ¿no? Que no solamente están presentes en la tuya, ¿no? O sea, y observar los patrones, detenerme a observar lo que está pasando, más allá de que diga, ay, sí soy, a mí también me ha pasado, no, a ver, vente, echémonos un six juntos, porque padecemos de lo mismo, a ver, no, vente, a ver, ¿qué es, hermana, prima, amiga, me pasó esto? No, sí, como que es, resolvámoslos en un café de señoras en el TOX, 3 horas y ya no pasa nada. No,
No, de verdad, chambéenle, trabajen, modifiquen el patrón, busquen dónde están atorados. Si su problema para dejar el patrón es la economía, resuelvan su economía. Si su problema es la parte espiritual, la fe religiosa, como ustedes vean, trabajen en esa parte que lamentablemente también se deja mucho de lado, el lado espiritual. Trabajen en eso, que les va a ayudar a romper el patrón. Yo no lo dejo porque me mantiene. Bueno, busca un emprendimiento, busca algo que hacer, una fuente extra de dinero. Es que yo me dejo golpear porque ¿a dónde me voy? ¿No? Siempre va a haber alguien, siempre va a haber otra casa donde puedas llegar, ¿no? Donde puedas comer, donde puedas resguardarte. Siempre va a haber algo más. No se cierren, ¿no? Porque a veces eso lo hacemos, ¿no? Sí. Cuando te dice un paciente, es que yo no la dejo, porque, o sea, conmigo me golpea, me abusa, lo que sea, pero es buen papá. Pero a los hijos no les falta nada, ¿no? Justificamos los errores de los Exacto, vivo tengo justificando, ganancias. justificando, Sí, ¿no? sí. Y es algo también bien delicado. Sí. Véele, porque a veces aquí les decimos mucho, tener la información no nos exime de regarla, pero nos hace más responsables. Eso con siempre eso, lo hemos ¿no? Nos hace más responsables. Y Sí, es como sí. yo veo el patrón, ¿no? Sí. Y es como estoy cortado y me echo limón y luego me echo mertiolate y luego me echo alcohol, ¿no? O sea, es estar repitiendo. Estamos repitiendo todo lo que no resolvemos o lo que somos de hecho inconscientes también, eso se va a seguir repitiendo hasta que alguien lo detecte o hasta que el mismo dolor me haga ver ese patrón. Eso que estoy yo o me está generando mucho dolor, mucho sufrimiento, eso mismo va a hacer que yo voltee a ver esta situación no me gusta, esto sí yo lo viví de niña con mis padres, ¿por qué otra vez lo tengo que vivir con mi pareja? O sea, ¿por qué termino haciéndolo? Porque el patrón arrastra, porque el patrón viene con fuerza, viene con tantas cosas, pues, que al final, sí, o sea, sí es bien difícil romper los patrones, pero chécate cómo estás viviendo tu vida, miserable, de mucho sufrimiento, de mucho maltrato, ¿sí? Entonces, enfócate en esa cuestión y tú pregúntate, o sea, ¿hasta qué punto tú vas a seguir sufriendo lo mismo que viviste de niña? Hasta uno lo dice, es que neta, esto es algo que yo he vivido siempre, toda mi vida, y todavía te quedas ahí para que eso se siga reproduciendo, o sea, ¿hasta cuándo lo paramos? Es que, miren, de verdad, un porcentaje bastante alto, muy, muy alto, de personas, por ejemplo, que presentan alguna adicción, comenzó por los padres. Mucha gente maneja en terapia, ¿no? Mi primera cerveza me la dio mi papá. Ajá. Mi primer cigarro me lo fumé con mi Mi mamá. primera experiencia sexual me llevaron con una, pues, ¿no? No, o sea, la mayoría, un porcentaje muy alto de gente con adicciones comenzó viendo a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía que mis papás hacían fiestas y que con las cervezas se la pasaban bien y con el tequila, y pues bueno, yo ahí empecé, ¿no? Es que mi mamá empezaba a decirme, no, yo prefiero que mi hijo tome en mi casa a que tome en la calle, ¿no? Y el hijo tiene 12, 13, 14 años y ya se empedó. Sí. Ya sabe lo que es la cruda, ¿no? O sea, de verdad, fíjense qué prostituido y qué golpeado está el amor, como el amor de madre, de padre, que justificamos Sí, eso. o también esa parte de permitirles a nuestros hijos que nos levanten la voz, que hoy en día los chamacos te dan tus cachetadas a ti, o sea, como que ya no les podemos poner un límite, ya los chamacos hacen su despapalle en un restaurante, están llorando, gritando, o sea, no les podemos poner límites. O sea, ya eso es algo como que pues también ya lo vemos normal, que el chamaco se le ponga el tú por tú al papá, a la mamá, que le grite, que le aviente cosas, que la insulte. Yo he tenido casos donde los hijos les dicen de groserías a su mamá, a su papá, o mentadas de maraca y todo este rollo. O sea, ya son cosas muy fuertes que tú como padre permites. Entonces dime, ¿cómo fregados quieres sanar esa relación con tus padres? Si al final no quiere sanar nada, o sea, usted realmente no quiere sanar nada, ¿por qué? Porque usted sigue viviendo en esa porquería, en esa miseria. Eso es bien fuerte, entonces pregúntate si realmente tú quieres sanar esa relación. Y las consecuencias son graves, y ya estamos hablando de un montón de consecuencias, y tú sabes que estás atorado y atorada ahí, ¿no? Entonces yo creo que ya es momento de empezar a sanar. ¿Cómo se sanaría, colega, esta parte para que yo pueda tener una relación pues mejor, porque sana pues no está más cañón, ¿no?
pero mejorar la relación a lo mejor. Primero, con las personas. ya vimos que partimos de la observación, luego viene la identificación, ¿no? Y luego viene la chamba real, ¿no? Porque es como cuando decimos, yo golpeo a mis hijos, ¿no? A mí me golpearon y veme, yo salí bien, yo salí trabajador, yo salí estudioso, mi papá me rompía las tablas en la espalda, qué sé yo. Entonces, ¿tú por qué te quejas si te doy una nalgada y todo? No importa, ¿no? O sea, entender, da risa, pero es cierto, ¿no? ¿Cuánta gente nos dice, yo también, a mí me golpeaban, a mí me rompían la cara cada rato, ¿no? Y yo salí bien, ¿no? Ay, ¿tú por qué? ¿No? Ay, yo aguanté a tu papá que me golpeó por décadas y veme, aquí estoy, ¿no? Voy a misa los domingos, atiendo mi casa, tengo mi mesa llena cada 8 días, etcétera, ¿no? Y no siempre lo que pasó conmigo, lo justo no siempre es lo correcto. O sea, de verdad, pregúntate si lo que has vivido ha sido lo justo o lo correcto, ¿no? Porque realmente dices, bueno, pues es lo que te tocó, ni modo, ¿no? Ahí está la justicia, ¿no? Tu pareja, lo que sea, ¿no? Pero realmente es lo correcto, ¿no? Y aparte, Si ¿qué tanto de lo que tú estás viviendo te satisface? ¿No? ¿Qué decíamos? Te satisface. ¿Por qué? Porque gran parte también de las personas que tienen alguna adicción o buscan algún compensador y demás, que hay en mi realidad que no me gusta, que no quiero ver, y con lo que vivo, adherido, así pegado, que no quiero ver, ¿no? Sí, que no quiero ver, porque tampoco nos gusta echarnos un clavado a nosotros mismos, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan manipulador, que le digan tonto, ingenuo, ¿no? O sea, no decimos groserías porque luego Facebook nos baja el video, pero realmente, ¿a quién le gusta saber que yo también he sido manipulador? Que así como he sido víctima, también he sido victimario. Para pronto eres igual a tu mamá y eres igual a tu papá. Si tú los odias y no quieres sanar esa relación con ellos, es porque eres igual. Porque tú te ves en tu mamá y te ves en tu papá. Entonces, vean la importancia de sanar la relación con mis padres. Ah, sí, porque me da coraje. Sí. Me da un coraje. Sí, entonces tengo gestos como mi mamá, tengo actos como mi papá. En todo me parezco a ellos, de tanto te quejas de ellos que chécale en qué te pareces, qué heredaste, qué tienes de ellos. Entonces, ve la importancia de sanar esa relación con tus padres. Eso es lo principal, sobre todo lo que ahorita ya mencionaba mi colega, ¿no? Pero también conocer la historia de ellos, conocer mi historia también, sí fui deseada, si no fui deseada. Es que, ¿sabes qué? O sea, es como cuando en los matrimonios, ¿no? Se pelean y tal, o hay violencia o lo que sea, y el hijo te sale idéntico al esposo, ¿no? O sea, y ves al esposo en el hijo, ¿no? Y entonces, y aparte se parece a tu papá, y entonces tú descargas todo el tiempo, toda tu ira y todo lo demás en el hijo, porque salió idéntico a ti, a tu esposo. Sí, te parece a tu papá, igualito. Y tú, pues sí, pues eso es lo que ve. Y tú también estás igual que tu mamá, también te pareces a ella. ¿Cuántas mamás hacen de su hijo mayor el esposo? Ah, claro. El hombre de la casa. Sí, el que se tiene que ser responsable y pagar todos los gastos. Y ahí lo tienen todo frustrado. Dice aquí Rafa, me pega porque me lo merezco. Y sí es cierto, eso también pasa, porque yo siento que me merezco. Es más, hay mujeres que sí sienten que los golpes es una manera de amarlos, ¿no? Como que es una manera de expresar el amor. Y entonces, eso está bien canijo, porque entonces sí creo o pienso que el que la otra persona, o en este caso que mi papá o mi mamá me pegue, es como una manera de que además me están corrigiendo, y entonces yo siento que es una manera en que ellos me aman. Pero lo mismo pasa, si mi pareja me pega, entonces también voy a sentir que me ama, ¿no? Y me está corrigiendo y me lo merezco. Y no, Entonces, aquí también dice, nada más. Entonces, a lo que vamos, ya vamos a ir cerrando. Si nos quieren mandar saludos, por favor, comentarios, dudas, preguntas, por favor, háganoslas saber. ¿Sale? Sobre todo, diste con una palabra clave y con esto me gustaría cerrar mi intervención. Ajá. Los que hemos tenido problemas con el merecer, ¿no? Porque no solamente merecemos cosas buenas, también creemos que merecemos cosas malas, ¿no? Y entonces, si yo sé que tengo un problema con el merecer, yo merezco la familia que tengo, yo merezco el esposo que tengo, yo merezco los hijos que tengo, ¿no? No soy consciente de eso. No. O sea, realmente, si usted sabe que tiene un problema con el merecer,
trabájelo, acuda a terapia, ¿no? Porque no siempre merecemos, no todo es malo, ¿eh? O sea, así como no podemos estar todo el tiempo bien, tampoco podemos estar todo el tiempo mal. O sea, la gente no entiende que entre el blanco y el negro hay como 60 tipos de grises. Es que vas a merecer lo que aprendiste en casa, en tu familia, con tus padres. Eso es lo que tú te mereces, pero eso es tu mente limitada de que tú crees que hasta lo que te dieron tus padres es hasta lo que tú vas a poder alcanzar o es hasta lo que tú vas a poder tener por parte de ellos. Pero cuando ya uno rompe con todo eso, uno sana, vamos a decirlo así, no es que rompas literal con tu familia, hay casos especiales donde sí tienes que romper con la familia, sí te tienes que alejar. Pero hay casos donde no es necesario alejarme, pero sí puedo romper con esos patrones, ¿eh? Y sí se tienen que hacer para que tú mismo te des cuenta que sí se puede vivir de una manera distinta y no tener el destino de mi papá y de mi mamá, porque no forzosamente naciste para tener el mismo destino de tu papá y tu mamá. Usted nació para romper los patrones, usted nació para sanar relaciones con las que tengas. Y si llegas a tener a tus hijos, no sé si estés soltero o soltera, igual y sí, ¿no? Estás soltero o soltera, o tienes hijos, pues tu responsabilidad es romper con todos esos patrones para que tengas unas relaciones mejor, ¿no? Digamos que busquemos relaciones sociales saludables. Saludables, ¿no? Sobre todo porque, o sea, realmente también usted no se da cuenta, pero sí, su salud física también. Eso se hereda también de los También enfermedades. en la salud física también permea el resentimiento y no sana la relación con los padres. Y al ratito tenemos personas que se enferman de cáncer, que se enferman de diabetes, que se enferman de X cantidad de enfermedades, ¿no? Porque como no trascendemos ciertas relaciones, no trabajamos el resentimiento, no entendemos, y pues de repente, ya tengo cáncer, ¿no? Y entonces resulta que tengo cáncer de mama, ¿no? Y mi pelea siempre toda la vida fue con mi madre por la lactancia, y no, rásquele, no tenga miedo de rascarle, ¿no? Yo creo que por eso no queremos chambear, porque sé que me voy a tener que meter aquí con es que la familia es sagrada, decimos, los padres son nuestros superhéroes. Yo no quisiera que jamás se me cayeran, ¿no? Mis padres, pero al final de cuentas ya cuando eres una persona madura, consciente, ya empiezas a ver sus defectotes y los empiezas a odiar más que nunca. Entonces déjame decirte que al final ellos te dieron, ya con esto vamos a ir concluyendo, que al final ellos te dieron la educación que te dieron porque ellos se las dieron también. Ahora, tú si quieres modificar eso, ahí es donde tú le vas a chambear, es donde tú vas a trabajar y tu obligación es romper con esos patrones. Tú no vas a sanar a tus padres, no tienes por qué juzgar a tus padres. Ellos te dieron lo mejor que pudieron darte, a veces no fue con intención de lastimarte, pero tú lo ves así. Es que si yo te decía que me estabas, sí, güey. Ay, perdón, se me salió. O sea, sí, pero pues ya, ¿no? O sea, sí me lo hiciste, pero puede ser que no fue con intención. O sea, ya trabaja en el perdón, perdónalos, perdónate y empieza a sanar. Pero es un proceso largo, no es sencillo. Te vas a echar un clavado contigo mismo, vas a llorar, van a botar un montón de cosas. No esperes, porque hay gente que nos dice, es que yo quiero que mi mamá me pida perdón por todo lo que me hizo. Es que yo quiero que mi papá se disculpe conmigo por haber permitido que me abusaran. Es que yo quiero... No, señora, no. O sea, realmente el perdón, a lo mejor no siempre tiene que venir alguien y decirme, perdóname, ¿no? Ay, sí te perdono, está bien, ya va. No es mágico, ni se te va a quitar. No, porque ese es problema tuyo. Sánalo tú, o sea, ok, tus padres, bien dice Pau, o sea, al final de cuentas, ellos nos educaron como a ellos nos educaron, ni modo. Si tú quieres un cambio, educa diferente. Si no quieres un cambio, continúa perpetuando los modelos y al ratito sé víctima de tus hijos, y al ratito sé víctima de tus nietos, y al ratito que tu familia pase un montón de cosas, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, gracias a la gente que va a ver este live después de esta transmisión. Recuerden que en todas nuestras plataformas están la información para que accedan a ella, compártanla, de verdad, no saben, a veces el compartir ese tipo de contenidos hace la diferencia entre la vida y la muerte, de verdad. O sea, no subestimemos el poder de la información, el poder
de que a veces la gente solo quiere que lo escuchen o solo quiere escuchar algo. Aquí los escuchamos, pero también les damos sus... Bueno, sí, ya, obviamente cuando ustedes pagan su terapia con nosotros, pues ya, es terapia directa, es terapia directa. Los likes son también para Es confrontarnos. que mucha gente no quiere confrontarlo, ¿no? Y Pues por aunque eso no se- quieren... y por- Ya no pasa. Bueno, no somos absolutistas, ¿no? O sea, usted venga, saque su cita y luego vemos cuál es su problema, ¿no? Porque mucha gente viene por una problemática y resulta que había 20 detrás, ¿no? Siempre. Viene gente, es que mi hijo tiene problemas de autoridad, no me respeta, doctor, ¿qué hace, no? Bueno, a ver qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay en la realidad de tu hijo que no entiende de los problemas de autoridad? ¿Qué hay en tu... ¿Por qué? ¿Qué creen? Sí. De lo mismo, de lo que sufre mi hijo, yo también lo sufro. Soy tu papá, pero Y la sí, adicción que tiene mi hijo, yo La seguramente tengo. la tengo también. de otra forma, pero también eres adicto. También, ¿no? ahí está, ¿no? Tenemos, hay comentarios también. Dice Josué que sí podemos decir güey, ok. Saludos, Rafa. Dice Charlie Brano, excelente amigo. Hola Charlie, saludos. Silvia Arroyo, saludos doctor. Ay, saludos Silvia. Gracias, qué bueno que te conectaste. Un abrazo de verdad para toda la gente que se ha conectado. Y si usted ve este live en la mañana, en la tarde o en la noche, déjelo de fondo mientras hace su comida. Hágale igual que es como esos podcasts que todo el mundo Por escucha favor. y ve, ¿no? Ah, Pónganos de escúchanos. fondo y de verdad, háganos parte del ruido de fondo de su vida y van a ver que poco a poco vamos a ir encontrando más información, ¿no? Y entonces, pues sí les agradecemos mucho que se hayan conectado. Ya saben que vamos a seguir contestando, o si más al ratito ahí hay comentarios. Entonces, pues va a haber otro live el próximo viernes o sábado. Ya les estaremos ahí informando. Recuerden que esto es cada semana, ¿no? Y cada semana, y trabajamos aquí los temas también que nos piden y los temas que nosotros vemos que Sí. son más delicados, ¿no? Hay que invitarlos a la Feria de la Salud. ¿Se Cierto. comercial? Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ay, no sé. Bienvenidos a este Subquímica Alfa y Omega. El día de hoy tenemos un comercial más. El próximo 20 de octubre, domingo, ¿no? Celebramos nuestra tercera Feria de la Salud. Ajá. ¿Qué es la Feria de la Salud? ¿Con qué se come? ¿Qué hace? ¿Qué venden? Etcétera. Bueno, tenemos durante el día, a partir de las 11 de la mañana, conferencias cada hora. Tenemos conferencias cada hora con distintos temas. Nuestro programa ya está ahorita en nuestras redes, ¿no? Vamos a hablar acerca de los tipos de madres, vamos a hablar de psicooncología, vamos a hablar de los tipos de apego, el sentido de la vida, etcétera. Vamos a tener también el resentimiento, vamos a tener también la inauguración de una exposición fotográfica dentro de la clínica, ¿no? Donde vamos a ver pues las distintas miradas que tiene la mente, ¿no? Vemos la variedad de pacientes que tenemos, etcétera. También vamos a tener un cierre, ¿no? Tendremos también terapias alternativas, tendremos masajes, tendremos terapia psicológica con cuota voluntaria para pacientes nuevos, ¿no? Y las conferencias, perdón, son con cuota voluntaria y la terapia para pacientes nuevos va a tener costo especial ese día nada más, ¿no? Entonces, de verdad, métanse en nuestras redes, vean nuestro programa, ¿no? Es domingo, así que después de echarse su barbacoa, su taquito de carnitas, sus quesadillas y todo, véngase para acá, ¿no? A partir de las 11 de la mañana, inviten gente, ¿no? De verdad, no se van a arrepentir, es contenido muy bueno, no porque nosotros lo generemos, pero de verdad es contenido que es útil en el día a día, ¿no? Vengan a la Feria de la Salud, tenemos cursos de desarrollo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No hay pretexto. Cursos de desarrollo desde 150 pesos, conferencias 30 pesos todos los miércoles y bueno, su servicio de terapia psicológica. Si usted pertenece a un grupo vulnerable de la población, hacemos un ajuste en el costo. De verdad, nosotros no hay pretexto aquí en Alfa y Omega para que usted no se atienda o no trabaje con su vida. Si tiene 30 pesitos, puede empezar a trabajar con su vida. Perfecto. ¿No? Bueno, Así es. pues nos despedimos el día de hoy. Yo soy Salvador Villalpando. Gracias a todos los que se conectaron y Paola Guerrero, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. muchas gracias. Déjenos sus mensajes y comentarios, los vamos a seguir leyendo y pues que tengan excelente noche y un muy buen fin de semana. Bye. Bye.